Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Llegué cuando la niebla tenía el grosor de una tela recién empapada, una materia blanca que se pegaba a la cara como si quisiera tomar medidas de mi cráneo. El faro emergía de esa densidad con la paciencia de una columna antigua, sin prisa por ser visto, seguro de que cualquiera que respirara en su radio de sal terminaría encontrándolo. El aire sabía a hierro mojado y a algas fermentadas. La mochila me hundía los hombros, dentro sonaban las botellas de queroseno como una dentadura mal acomodada. La puerta metálica cedió con un gemido que no buscó asustar a nadie, sino liberar la presión de años de humedad acumulada en los goznes. El interior tenía una temperatura propia, ajena al calendario. Ni frío ni calor, sino una neutralidad obstinada que enseguida se volvió un estado mental. Las paredes rezumaban sal, no en manchas caprichosas sino en una geometría de escamas, como si el edificio hubiera decidido fabricar su propio litoral. El primer paso resonó en el hueco de la escalera como un golpe en una campana. Y el olor, aceite viejo, cuerda mojada, fibra quemada, un mínimo hilo de moho que no era de abandono sino de continuidad. Allí las cosas no morían, cambiaban de ritmo. Me habían encargado vigilarlo durante un invierno, solo eso, mantener la lente limpia, la lámpara alimentada, el mecanismo en marcha. No había héroes que rescataran barcos con señales, ni naufragios diarios a la espera de un salvador. Había una rutina, y en esa rutina, según el informe, radicaba toda la seguridad de la costa. La rutina, me dijeron, evita los accidentes. La rutina, pensé, lima la identidad. Subí los primeros peldaños con un cansancio que no venía del viaje, sino de lo que prometía el instrumento de bronce al final de la escalera, un corazón mecánico que no toleraba la improvisación. El caserón base tenía una cocina mínima, un catre y una mesa con las patas escoriadas. Cada mueble exhalaba una microhistoria de manos anteriores, la huella de un vaso circularmente repetida en el tablero, como fases de una luna doméstica, el cordón de una persiana estrecho y áspero, probablemente masticado por aburrimiento. Abrí el cuaderno de guardia. El papel había bebido tantas veces el mismo tipo de tinta que había adquirido un tono marino. Las fechas estaban alineadas como una costa vista desde lo alto, con entrantes y salientes en la caligrafía, mareas de ánimo. Las últimas líneas, meses atrás, describían la presencia de una niebla persistente que apagaba el sonido a pasos, como una esponja colosal. No había anécdotas, no había confidencias. Solo mediciones, pequeñas tareas cumplidas, ajustes mínimos en el reloj del aparato rotatorio, cambios de mecha, observaciones de una mancha en el cristal, notas sobre la viscosidad del aceite. El faro, pensé, impone su lenguaje. El primer ascenso completo a la linterna me enseñó la geometría exacta del edificio. Las escaleras de hierro fundido en espiral, peldaños con una rebaba de sal donde el metal se encontraba con el aire, una barandilla fría con un tacto alisado por años de desplazamientos idénticos. La torre no subía, hacía que la gravedad bajara en ritmo, y cada vuelta añadía un grado de silencio. La sala del reloj ocupaba un descanso intermedio. Dentro, el mecanismo estaba en perfecto estado, ruedas de bronce con dientes triangulares que parecían limados por una lengua paciente, un péndulo que casi no respiraba. El aceite, en su lata, tenía un color entre miel y ámbar sucio. Al tocar la cadena, sentí los microfilamentos del óxido en la yema de los dedos, una cortesía áspera que el edificio ofrecía para recordar su materia. La linterna era una burbuja de vidrio estriado, un fruto incongruente en la cima de la torre. La lente de Fresnel, con sus anillos concéntricos, atrapaba la luz que aún no había encendido y la devolvía al interior en pequeñas astillas. Mirarlas de cerca era ver el mar fragmentado en infinitas orillas diminutas. Una tela cubría la lámpara, limpia y doblada con la exactitud de quien dobla un uniforme. La toqué y dejó en mis dedos ese polvo suave de algodón envejecido, un residuo que a la vez protegía y recordaba que todo aquello era más antiguo que mis propósitos. La primera noche fue un afilado ejercicio de atención. Encendí la lámpara. El queroseno aceptó la llama con una docilidad adulta. El calor que nació fue vertical, fino, una columna que ascendió por la linterna y rozó el vidrio.
La luz se conglomeró en la lente como una criatura que encontrara por fin el tamaño de su cuerpo. Al poner en marcha el mecanismo, la rotación no empezó del todo. La lámpara pareció hacer memoria de su movimiento, tantear el aire, y solo después comenzó el giro. La habitación entera adquirió un pulso. No era el de una máquina, era un pulso respiratorio que se derramaba por la escalera y viajaba hacia el caserón. El faro no emitía luz, expulsaba ciclos. La niebla retuvo el haz, lo volvió materia. Pude verlo a pocos metros de la linterna, y ello generó una intimidad extraña. En lugar de imaginar la luz cruzando el mar, yo la veía detenerse, como un brazo metido en harina. Afuera, nada. Dentro, todo. Los cristales sudaban. La sal en el marco crujía con un sonido de azúcar mascada. El olor del queroseno estableció su dominio, no como un perfume, sino como una condición de existencia. Me senté junto al reloj y dejé que el corazón del faro y el mío buscaran una coincidencia pasajera. No sé en qué momento la niebla empezó a tener color. Me fijé en ello en la segunda guardia. No era un color en el sentido simple de la palabra, era una temperatura visual. Había zonas con un blanco que dolía y otras con un blanco que descansaba. Entre ambas se insinuaba un verde acuoso que no pertenece a ninguna tabla, un verde sin nombre que solo existía allí, en saludo mudo con los anillos de la lente. La luz, al pasar, aplastaba insectos invisibles contra el vidrio. En uno de los anillos detecté una partición milimétrica, una línea que no iba con el diseño, un segmento que parecía haber sido añadido a mano. Lo palpé con la uña. La fórmula del vidrio se resistió al escrutinio, devolvió un frío limpísimo, como el de un hueso bajo agua. Empecé a notar que mi sentido del tiempo se reordenaba en torno al ronroneo de la máquina. Desayunaba cuando la cadena pedía tensión, dormía cuando la linterna retenía la luz de un modo más concentrado, me aseaba cuando los peldaños estaban más ásperos, porque la humedad de la madrugada levantaba pequeñas espinas de óxido. En el cuaderno anoté mi propia manera de describir el estado del edificio. El pasillo del caserón tardaba 7 respiraciones en recorrerlo, el escozor de la sal en los cortes pequeños de las manos duraba la mitad de una rotación completa, el pan, si se dejaba descubierto, endurecía en el tiempo que iba de una limpieza de mecha a la siguiente. Ya no pensaba en días, pensaba en repeticiones. El viento cambió de dirección una tarde sin aviso. Lo supe porque el olor de las algas dejó de ser plano y tomó altura, como si me hablara desde una cornisa. El faro respondió con crujidos internos. Las paredes ajustaron sus mínimas deformaciones, y el sonido viajó por la escalera como un animal cautivo desplazando el peso. La niebla siguió ahí, pero la presión la empujó contra la linterna, y el vidrio chilló con una voz seca. Sentí que el edificio se estiraba. Me vi desde arriba, en el tercer descanso, una figura pegada a la baranda como quien se aferra a la costumbre. Entonces ocurrió lo que no estaba en ninguna instrucción, la luz cambió su intervalo. No fue un parpadeo. Fue un sutil ajuste en la longitud del pulso. Lo percibí en el cuerpo antes que en la vista, como cuando el metro de una música se desplaza apenas y el pie tarda en encontrar el compás. Me quedé quieto. El reloj no mentía, su orden era perfecto. Sin embargo, la sala entera se movía con otra cadencia. El haz, en su ceguera, debía alcanzarlo todo del mismo modo. Pero en el interior, en los anillos, en el aire recalentado, los segundos tenían un espesor distinto. Apoyé la palma en el vidrio. La frialdad me subió por el antebrazo como un líquido que buscara mi axila. Retiré la mano y quedó una huella vaporosa, de líneas más densas en la punta de los dedos. Sobre esa huella, lentamente, apareció otra, no simultánea, más grande, de alguien que había hecho exactamente lo mismo antes que yo en ese mismo transparencia. Levanté la vista. Los anillos devolvieron mi rostro una y otra vez, aplastado por la óptica hasta borrarlo. Bajé a la cocina y abrí el cuaderno. Fui hacia fechas lejanas. Encontré un párrafo breve, casi escondido entre notas de rutina. Decía, con otra caligrafía, si la niebla aprieta, el ritmo hace memoria. No oponer resistencia. Mantener la limpieza. Darle de comer como siempre. Mira la línea que no va con el diseño. Cerré el cuaderno con un movimiento innecesariamente rápido. El faro cronometró hasta mi torpeza. A la mañana siguiente, la luz del día no entró con claridad. No era la niebla, era el sol, cuya energía parecía haber sido filtrada por un lienzo. El mundo afuera parecía más bajo, como si alguien hubiera hundido la costa unos centímetros. Caminé por la galería exterior.
El metal escupía gotas que se habían alojado entre remaches. El olor marino tenía una tijera fina y cortante, fruto de algún compuesto que desconocía. En las rocas, al pie del acantilado, el sargazo dibujaba letras que mi cabeza traducía en palabras que prefería no fijar. El faro, desde fuera, tenía la misma dignidad con la que lo recibí. Desde dentro, cada remache era una articulación lenta. Comencé a oír un ritmo secundario, escondido. No era el reloj, venía de la base. Bajé. El suelo del caserón, al pisarlo, devolvía un golpeteo hueco. Cambié de paso. El sonido cambió. El suelo tenía 2 capas, y entre ellas, aire. Levanté una tabla. Debajo, una cavidad estrecha, como una trompa. Llevaba a una trampilla con cerrojo. Encontré la llave en un clavo cercano, demasiado a la vista como para ser secreta. Abrí. El olor que salió no fue de moho, ni de putrefacción, ni de animal muerto. Fue un olor químico, dulce a la vez y acerado, parecido al del algodón cuando empieza a arder sin llama. Bajé con una lámpara de mano que no quería usar. Las paredes estaban recubiertas de una capa de pintura impermeable que se había agrietado en mapas finos. En el centro, un recipiente circular que a primera vista parecía una pila. El borde tenía un brillo insólito. No quise tocarlo. Comprendí, con retraso, que aquello había sido un baño de mercurio. Había leído alguna vez que ciertas lentes flotaban sobre mercurio para girar con menos fricción. En la superficie, el metal líquido replicaba cualquier vibración con un ondeo mínimo que duraba mucho. La idea del faro vibrando y el mercurio recogiendo cada pulso me puso el estómago en el antebrazo. Rodeé la pila. Había huellas en el polvo, las mías, recientes, y otras más antiguas, con la particularidad de que no estaban orientadas a una salida, sino al centro, al borde mismo del recipiente. En la pared, justo al nivel de los ojos, alguien había raspado un círculo del tamaño de un plato. El yeso asomaba limpio en ese punto, como si se hubiera usado para calibrar un pulso, un latido ajeno. De vuelta en la linterna, la línea que no iba con el diseño me reclamó de nuevo. Tenía la precisión de una costura. Hice un recuento de los anillos. 1, 2, 3, 4. El quinto presentaba la intervención. En el borde, casi invisible, una marca. Un trozo de hilo fino, atrapado en el vidrio desde el día de su fabricación o de su reparación. Hilo. Tela. Costura. No eran palabras inocentes en un aparato que debía mirar la noche sin pestañear. El viento se calmó. La niebla decidió quedarse. El reloj marcó un día que fue idéntico al anterior, con la pequeña diferencia de que los pasos en la escalera comenzaron a adquirir la textura de otras plantas. El metal devolvía más de un par de pies. En el cuarto descanso, una sombra lívida rozó la pared, con el tamaño perfecto de un hombro. No fue rápido. Fue la aparición de un hábito. Me quedé quieto, y el faro respiró por mí. El olor a queroseno pareció romperse en notas. Una nota ácida que no había percibido, como cuando una fruta pasa de madura a otra cosa y se delata con un matiz apenas. En el cuaderno, las caligrafías se sucedían como mareas. Más atrás, un año extraño, de pocas anotaciones, con márgenes en los que aparecían números que no correspondían con horas. Conté. Eran números de rotaciones. Y había un patrón, un palíndromo, un ir y venir que no pretendía decir nada, pero que, al leerlo en voz interior, acompasaba la respiración e imponía un miedo calmado. En ese año, alguien había medido su ánimo en vueltas de lente. Comencé a adoptar pequeños rituales. No por superstición, sino porque el edificio los exigía. Pasar un paño en el sentido de las estrías, nunca a contrapelo, para no dejar residuos entre anillos. Tensar la cadena contando los dientes del piñón, no por números convencionales, sino por el sonido de cada enganche en el dedo. Beber agua solo cuando el rumor del mar, atenuado por la niebla, alcanzaba un timbre grave, como si el cuerpo no quisiera imponerse sobre la partitura de fuera. Dormir en el catre con la cabeza orientada a la torre, para que el pulso del mecanismo pasara por el pecho desde la distancia y no teñido por los muebles. La segunda semana, una caja llegó con la lancha de abastecimiento. Pan, queroseno, algunas verduras, una bolsa de sal, otra bolsa de harina, una carta de logística. El hombre que dejó la caja no habló. No hacía falta. Dejó una marca de humedad con su mano derecha en el asa de la puerta y se fue. La carta no era para mí. Estaba dirigida al guardián de hacía 2 inviernos.
La abrí con la delicadeza necesaria para aceptar que sería una carta sin autor. Era un listado de piezas pendientes de un envío que nunca llegó. Entre ellas, una junta para el 5.º anillo de la lente. La palabra junta tenía dureza de cosa que encaja para impedir lo indeseable. Miré la línea. Sonreí sin razón. El faro me devolvió un aire templado desde la escalera, como si hubiera entendido la broma. Cuando cerraba los ojos, empecé a ver la linterna desde fuera, pero en una oscuridad que era más continua que la propia noche. La torre era un hueso clavado en una carne que no pertenecía a ningún animal. Se escuchaba el mundo por debajo, como si estuviera dentro de un cuerpo gigante en reposo. El haz no atravesaba nada, era degustado por lo que rodeaba. La palabra degustado me produjo vergüenza, pero no encontré otra mejor al despertar con el paladar salado, como si hubiera lamido una piedra. Mis dientes dolían como después de comer cosas demasiado frías. Me miré en el cristal de la cocina. La piel de la cara lucía un brillo opaco, un barniz que solo se consigue al vivir cerca de lo que nunca es completamente seco. El tercer domingo, si es que era domingo, la niebla trajo un sonido nuevo, campanas, o algo que las imitaba mal. No venía del mar. Subía desde la base de la torre, colándose por el hueco central como una columna de aire tocada por dedos. No eran campanas de iglesia, eran campanas de profundidad, pesadas, con un tono al que le faltaba esmalte. Bajé con una linterna de bolsillo. En la sala del reloj, el péndulo se movía milimétricamente fuera de su plano, como si una fuerza lateral muy pequeña quisiera convencerlo. El cristal de la vitrina tenía microarañazos en forma de media luna. Encendí la lámpara y examiné el latón del mecanismo. Una muesca nueva, sin óxido. Era un pequeño golpe, como si alguien hubiese apoyado la uña y rascado. Mis uñas eran cortas. Pensé en la pila de mercurio. Volví a bajar al sótano. El recipiente seguía emitiendo su memoria química. Pasé la mano sin tocar. El aire, allí, tenía la densidad de una telaraña que distingue entre miedos. En el borde, noté un rastro blanquecino que no recordaba. Raspé con una espátula. La película se desprendió como piel de leche. Debajo, el brillo vivo de un metal que no acepta adjetivos. Un escalofrío me recorrió las vértebras como un peine de púas. No era el miedo. Era el reconocimiento de que el faro no había sido apagado del todo nunca. Su descanso era idéntico a su vigilia, solo variaban los espectadores. Empecé a escuchar pasos que no se apuraban. No subían ni bajaban, ocupaban los mismos peldaños que yo, pero en una fase pronunciadamente distinta del ciclo. Esos pasos parecían pulir el hierro con la paciencia de una lengua mineral. Cada vez que me paraba, el pulso de la linterna me alcanzaba un segundo después de lo esperado. La desincronización era mínima, pero suficiente para sentir que el edificio trabajaba con otro compañero. El mar, aún invisible, desprendía en ocasiones un aliento dulce, no a flores ni a descomposición, sino a granos machacados. Busqué en mis recuerdos ese olor. Me llevó a sacos viejos de harina húmeda en un sótano de infancia. La memoria se abrió sin resistencia. En ese instante, el faro aprovechó la grieta. El latido en la escalera se volvió idéntico al de un corazón que conocí, no en mi cuerpo, sino en una habitación compartida por un tiempo que dejé atrás. El edificio se había hecho con una pieza mía para usarla en su partitura. No sentí invasión. Sentí utilidad. La primera señal física me la dio el espejo de la cocina. Su azogue, picado en los bordes, había tolerado mi rostro con indiferencia hasta ese día. Regresé con la toalla en el cuello y el pelo chorreando el agua salada del aljibe. El espejo no me devolvió una imagen concreta. Me dio un contorno que no pude fijar. El pulso del faro, a través del suelo, parecía intervenir en la luz que me iluminaba. Cerré los ojos. El metal de la barandilla, al tacto, ofreció una temperatura compatible con la idea de una convivencia larga. Una mañana, el sol ganó. Venció a la niebla por horas. La costa apareció en planos, montones de rocas, líneas de algas, charcos con los cielos invertidos. Bajé con un cubo y calzado más firme para revisar la base. El faro, sometido a la luz directa, reveló una textura nueva, cicatrices de reparación en las juntas, puntos donde el mortero había sido sustituido por otra mezcla. En uno de esos puntos, al nivel del mío, distinguí una marca hecha con clavos, una espiral primaria, inacabada. Introduje la uña en el canal del primer tramo de la espiral y saqué un grano de sal compactada, duro como un diente. Lo sostuve entre los dedos. Calentó, se ablandó,
se volvió líquido salado que me dejó una línea pegajosa en la yema. Ese día aprendí que hasta la sal, aquí, tenía fases que no conocía. Cuando el día se despejó del todo, pude ver el mar. No era azul. Tenía un pardo oscuro en la distancia, y aquí, junto a las rocas, era del color de un vidrio de botella confundido con barro. Los restos de redes se pegaban a los cantos, decapitados de utilidad. Un barril, o la parte curva de uno, había encallado en una poza. Metí el pie con precaución. El agua cortó como un cristal líquido. El barril todavía tenía olor a resina y un eco de sidra que sugirió una historia ajena. Un cangrejo salió de debajo con una paciencia cómica y caminó despacio hacia una sombra. En el borde de la poza, una cuerda, al tocarla, dejó en mis dedos un polvo negro que no era moho. Era carbón de un fuego muy antiguo, triturado por el agua hasta convertirse en talco. No descubrí qué hacía allí. Esa noche, de vuelta en la linterna, la rotación fue tan perfecta que me removió. La perfección no era compatible con lo que había sentido los días anteriores. Observé el haz tocar la niebla, ahora escasa. El aire parecía aceptar su función, dejarse atravesar, ser puro medio. Entonces, por primera vez, la luz me mostró algo que no estaba seguro de desear. No fue un barco. Fue un volumen en la lejanía, estático, de dimensiones difíciles, sin forma cotidiana. La luz no lo tocó de frente, lo rozó en el borde. Comprendí una cualidad de la lente que no consiste en ver, sino en revelar la resistencia. Esa masa, allá afuera, no pertenecía al inventario de la costa. No avancé hipótesis. El mecanismo me pidió riego de aceite, y obedecí. Al tercer día de claridad, las aves volvieron. Golondrinas de mar, con una disciplina de vuelo que corta la experiencia en diagonales netas. Sus cuerpos, al cruzar el haz, dejaban una sombra un poco más densa que la noche. Alguna chocó contra el cristal y dejó un polvo de pluma y grasa que limpié con cuidado, siguiendo el sentido de las estrías. En la galería, un pájaro diferente, más grande, dejó una pata con anilla. La anilla tenía números. Los apunté sin atribuirles deseo de sentido. En el cuaderno, años atrás, encontré una serie de números que se parecían en estructura a los de mi anilla. Solo que esos iban acompañados de palabras que no eran de ave, sino de vientos. Alisio, Levante, Terral. Una convergencia que no me atreví a nombrar. Cuando la niebla regresó, lo hizo con un olor nuevo, un rastro metálico que se confunde a veces con la sangre, pero que aquí era más limpio, más de metal mojado sin drama. El faro respondió con un asentimiento en sus articulaciones. El quinto anillo pareció opaco por un instante. Lo acaricié con el paño. La opacidad se fue como piel de albaricoque. Debajo, una transparencia que dolía en la yema. Allí, justo en ese segmento, escuché, con la oreja casi pegada al vidrio, un zumbido diferente, como si una mosca hubiera quedado atrapada entre dos capas de tiempo. Empecé a bajar las escaleras contando al revés. No era un truco. Era una forma de desobediencia mínima. El hierro, a los 10 peldaños, cambió su textura. Donde el pie estaba acostumbrado a una rugosidad uniforme, apareció un pulido leve, como si los pasos de otro hubieran sido exactamente del mismo número pero con otra anatomía. En ese pulido, un residuo minúsculo de sal mezclada con grasa humana formaba una película. La toqué y se deshizo en hilos invisibles que se pegaron al dorso de mi mano. Me lavé con el agua del aljibe. Durante horas, mis manos tuvieron el olor de alguien más. Empecé a soñar dentro de la linterna. No a dormir. A soñar. Despierto. Con la visión de los anillos convertida en círculos concéntricos que se contraían y dilataban como agallas. En el centro, no había foco. Había un punto que absorbía. Mi respiración, si la dejaba, adoptaba el ritmo de ese punto, como si fuera la campana de un pulmón. En ese trance, el faro me otorgaba recuerdos que no reconocía. Una caída por la escalera sin dolor. Una lámpara que estalla sin sonido. Un reloj que se detiene y al detenerse revela otro reloj más lento, no visible, puesto en marcha por la propia detención. A veces, salía del trance con la boca abierta, la lengua seca por el calor del queroseno y un gusto leve a metal. Una tarde bajé a la playa. No hubo gaviotas, hubo un mar casi plano que se movía con una lozanía antigua. En la arena húmeda apareció una letra torcida. La borré con el pie sin dejar que mi cabeza decidiera qué letra había sido. Una ola dejó en la orilla una botella de vidrio verdoso con una base gruesa. Dentro no había mensaje.
Había un hilo de lana, de color incierto en la penumbra del vidrio. Lo saqué. Olía a cera. Lo acerqué a la nariz. Era una cera no reciente, de aquellas que nunca arden del todo, que siempre conservan un núcleo frío. El hilo me recordó la costura en el anillo. Lo guardé sin razón. El día que la niebla alcanzó su mayor densidad, el faro cambió de humor. Lo sentí en la escalera, en la medida exacta de mi pierna y en la mano que buscó la barandilla. El metal estaba más caliente sin haber otra fuente de calor. La rotación se ralentizó, pero el reloj marcaba lo que debía. El haz parecía masticado. En el caserón, el espejo de la cocina ya no devolvía nada. La ventana, empañada, recogía el roce de mi dedo como si fuera harina. En el cuaderno, mis anotaciones habían copiado una inclinación de letra que no era la mía. Lo noté con un desagrado suave, como descubrir un sabor que no has elegido en tu propia boca. Decidí escribir con la mano izquierda durante una página. El resultado fue una escritura torpe, infantilizada, casi cómica. No era la inclinación ajena. La otra caligrafía, la que empezaba a infiltrarse, seguía ahí en el renglón siguiente y no obedecía a mi mano. Supe entonces que la escritura no venía de mi muñeca, sino del ritmo de mi cabeza cuando acompañaba a la linterna. Me alejé de la mesa. Respiré con mis propios pulmones. El faro no lo tuvo en cuenta. Siguió. La trampilla del sótano apareció abierta una mañana. No recordaba haberla abierto. La escalera devolvía un frescor que no pertenecía al resto del edificio. Bajé con los pies descalzos, por necesidad de silencio. El suelo estaba más frío, pero no era desagradable. La pila de mercurio conservaba el mismo borde vivo. Me acerqué. En la superficie, una vibración mínima describía círculos que se expandían y eran absorbidos en el borde como si una garganta metálica respirara. En la pared opuesta, en el yeso desnudo del círculo raspado, había una marca nueva, una línea vertical, finísima, a modo de centro para calibrar boyas. El faro no calibraba boyas. Lo sabía. Esa línea me invitaba a apoyar mi cabeza y medir mi latido con el suyo. Lo hice. Los primeros segundos fueron una coincidencia imperfecta. Después, un encaje. No fui yo el que encajó en él. Fue él el que me hizo sitio. En ese sitio, la memoria cambió de dueño. Me vi subiendo la escalera con un cubo, pero ese cubo tenía una asa de cuero que no había en mi casa. El olor del queroseno era otro, con un matiz animal inexistente en los actuales. El anillo con la costura no existía. La lente era más limpia, casi ingenua. Se escuchaba fuera un mar con golpeteos de velas. Había ropa tendida en el caserón, pesada, escasa, con remiendos visibles. Mi respiración tenía un silbido que no me pertenecía. Volví a mí con el meridiano del cráneo adolorido por el yeso. Subí sin prisas. El faro supo administrar mi prisa en su beneficio. No hubo visitantes. No esperaba ninguno. La lancha de abastecimiento dejó de venir por semanas que no supe contar. El pan se volvió una piedra buena para pulir el óxido de la baranda. La harina atrajo insectos minúsculos que parecían moteado de sombra. Me alimenté de cosas que sabían a barco, sardinas en lata, galletas que chisporroteaban en la lengua por su edad, agua con un fondo de hierro. El cuerpo aceptó el menú como acepta una disciplina el novicio. Las heces olieron a cuerda húmeda. La orina dejó un residuo de sal que dibujaba orillas en el balde. Un día sin fecha, la niebla se quemó por arriba con una línea de luz. No era el sol. Era una claridad sin dirección. El faro la reconoció antes que yo. Se tensó. El anillo intervenido se enturbió por un instante. Escuché desde la base un golpe sordo, como si un mueble pesado se reacomodara por voluntad propia. Subí por instinto. En la linterna, la luz adoptó un comportamiento cauteloso. En lugar de girar con su aplomo habitual, parecía tantear los ángulos. Fue entonces cuando vi, de nuevo, aquella masa afuera. Esta vez no era un volumen sin forma. Era una especie de plano vertical que absorbía más luz que la niebla. No se movía. No tenía contorno neto. El faro giró y el plano quedó fuera del haz. Cuando el haz volvió, el plano había aumentado su tamaño. No inventé interpretaciones. No busqué ciencia. La lente se calentó hasta un punto en que el paño dejó una sombra al tocarla. El olor del queroseno se volvió dulce por un segundo, como azucarina quemada. La sala pareció más pequeña. No me sentí encerrado. Me sentí contenido por una anatomía conocida.
El faro adoptó mis hombros como si me midiera para un abrazo que dura años. Me acostumbré a la idea de que hay jornadas en las que el reloj se comporta como un animal doméstico bien alimentado y otras en las que busca con desconfianza el borde de su propia cuerda. Amaneció con lluvia fina. El agua en la galería tenía un gusto limpio que no era del mar. La bebí con un cuenco y un poco de sal del borde de un remache. El cuerpo agradeció la combinación como si reconociera una receta heredada. Comencé a oír voces sin palabras. Un murmullo que ocupaba la escalera como ocupa un olor la cocina. No traían historias. Traían una textura. Eran voces con la consistencia de lino mojado que gotea sin escándalo. Cada vez que me detenía a mitad de peldaño, la textura me rozaba la nuca con una temperatura poco más baja que la de mi piel. No eran recuerdos ajenos ni pensamientos propios. Eran los bordes de un largo comentario que no se digna a tomar forma porque sabe que no hace falta. El espejo de la cocina quedó cubierto con una capa que no era de vaho. La saqué con el dorso de la mano y tuve la sensación de estar tocando una membrana que me devolvió el contacto 3 segundos después. Hice una prueba. Apreté la yema del índice contra el vidrio. Retiré la mano. Sentí en la yema el contraapretón con el retardo. No era un fantasma. Era un sistema. En el cuaderno dibujé la espiral que vi en el exterior de la base. Al lado de la espiral, sin querer, dibujé el anillo intervenido con una precisión que no soy capaz de reclamar como mía. Sentí vergüenza, como cuando uno copia una firma sin permiso. Una noche, sin viento, la lámpara bajó su intensidad sin pedirlo. El mecanismo respondió con una sobrenutrición que no estaba en su diseño. El pulso cambió. El edificio adoptó una respiración a la que no me quería exponer. Aún así, subí. En cada peldaño, el sabor del aire variaba como varía una salsa al ser removida. En el último rellano, el olor se volvió decididamente conocido, miedo diluido en aceite. No un miedo que asusta. Un miedo de hospital, limpio, burocrático, con las esquinas redondeadas. La linterna se presentó con su perfil más íntimo. El anillo intervenido, ahora sí, estaba vivo. No latía. Decantaba. La luz entraba por él y salía distinta. Antes de tocar el vidrio, noté que mi pulso, sin consulta, se había acomodado al del faro. Me dejé llevar. Hubo un instante en que la rotación y mi respiración fueron uno. La sensación no fue agradable ni desagradable. Fue suficiente. Al día siguiente, el mar trajo un tronco con clavos. Lo dejé en la galería para que el sol, si es que volvía, lo hiciera su superficie. El olor a madera vieja en contacto con sal es uno de los más honestos que conozco. Ese día lo confirmé. En el tronco había marcas de cuerda. Lo giré. Aparecieron también marcas de dientes, no de animal grande. De pez. Un pez con una mandíbula que había probado el hierro. La dentadura dejó un patrón que nunca vi antes. Hice un dibujo en el cuaderno. La página se empapó del olor a madera y se arrugó en ondas. La tinta se corrió formando un estuario. De noche, me quedé en el caserón. El faro no necesita presencia humana constante en la linterna cuando todo va bien. Quise probar si ese privilegio era real. Me tumbé en el catre orientando la cabeza a la torre, como siempre, y conté, sin querer, las rotaciones en pasos del corazón. A la vuelta de no sé cuántas, el techo se convirtió en un mapa de humedad. Cada mancha se alineó con otra en la pared, en el piso, en la mesa. Hice una constelación. Otro la había hecho antes, porque los clavos coincidían con estrellas. Tuve la certeza de estar mirando una carta de ruta que no llevaba a ningún sitio fuera del edificio. El viaje se hacía dentro, y se medía por recorridos entre barandilla y lámpara, entre pila y yeso, entre espejo y mesa. Había kilómetros suficientes para agotar varias vidas. Una tarde el faro decidió hablar con mi peso. Cada vez que pisaba, sentía la respuesta exacta en el peldaño de arriba, como si caminara con alguien que no se molestaba en disimular su compañía. No era imitación. Era superposición. En lugar de perturbarme, me organizó. La tarea de limpiar, engrase y cuidado se volvió música. Preparé el aceite con una economía de gesto que parecía ensayada por otros. El paño encontró por sí solo la presión justa que había que ejercer en el anillo intervenido. El olor del líquido, mezclado con el aire salado, produjo en mi nariz un acorde que, por primera vez, se pareció a una palabra: permanencia. Desperté con los dedos entumecidos. No por frío. Por una presión mínima de haber sujetado algo durante largo rato. Miré la cama. Nada en las manos.
Recordé un sueño despierto en el que sostenía la cadena del reloj y la mantenía apenas, evitando que se deshiciera. Metí las manos en el agua del aljibe. El frío subió por las venas como una noticia sin urgencia. El pulso del faro, por debajo, siguió sin concesiones. Un amanecer, la niebla comenzó a oler a humo. No de madera ni de carbón, sino de algo que no debería arder. La boca se me llenó de una saliva amarga. Subí a la linterna. La lámpara estaba bien. El vidrio, bien. El anillo intervenido, más transparente que nunca. Afuera no se veía espejo ni plano absorbente. Todo era niebla con olor a incendio. Me detuve junto al mecanismo y apoyé la cabeza. El faro me prestó su oído. En esa fusión, escuché un crujir lento, como el de una prenda nueva que se estrena y se adapta al cuerpo por primera vez. El faro estaba estrenando un ajuste. No supe cuál. En el cuaderno, mis letras se habían vuelto la caligrafía de otros. Ya no había distancia entre mis manos y el ritmo del edificio. Acepté. Escribí sin esfuerzo, con esa inclinación que yo no había practicado, instrucciones que no recordaba haber leído: no tensar en bruma densa, alimentar a intervalos pares, retirar sal con yema y no con uña, dejar que el quinto anillo decida su pulido. Sentí que estaba copiando algo que me dictaban por debajo de la piel. Me entregué a esa facilidad con un alivio que me produjo vergüenza. La independencia, aquí, carecía de prestigio. La noche que el faro decidió mostrar su vocación última no fue distinta al comienzo. Fui a la linterna como se va a la cocina. El mecanismo, al verme, hizo un ruido que yo interpreté como reconocimiento. Me senté. Puse la palma en el vidrio. Mi huella coincidió a la perfección con otra de mayor tamaño. La niebla afuera se apartó con el rumor de una cortina gruesa. Lo que apareció no fue el mar ni un barco ni el plano absorbente. Era una extensión de nada viva, una sustancia sin forma que ocupa el lugar donde el mar debería estar. No perdía el tiempo intentando asustar. Emitía un frío que la piel tomó por noticia vieja. La luz del faro la tocó y se apagó en ese contacto como una lengua al tocar una piedra helada. El anillo intervenido hizo su trabajo sin alardes, dejó pasar solo lo que el edificio aceptaba. Mi respiración se encajó de manera impecable a la de la torre. Hubo un silencio que no fue ausencia de sonido. Fue una especie de acuerdo. Mi columna se enderezó. Los dedos dejaron de doler. La boca se secó por completo. La lengua, pesada, reconoció el sabor del metal y lo aceptó como propio. El corazón se colocó bajo la plantación de un compás nuevo. Y el faro, con una majestad sin pretensiones, comenzó a alimentarse. No de mí. De lo que había afuera. El haz no fue cuchillón ni fue puente. Fue succión. No de sangre ni de materia. De intención. La sustancia exterior retrocedió sin ceder, como si tener un límite fuera su manera de existir. La habitación se calentó 1 grado. La lente, por un instante, se cubrió de pequeñas huellas de condensación con forma de ojos cerrados. No quise ser un héroe. Tampoco quise ser un testigo. Quise mantener la rutina. Limpié. Engrasé. Llevé el cuaderno y apunté el mínimo necesario para que alguien, si volvía, supiera que no hacía falta intervenir. El faro no peleaba. Domesticaba. En los días siguientes, el mar regresó con su forma vieja. La niebla se retiró por horas, pero nunca del todo. Aprendí a distinguir entre niebla de mar y niebla de cosa, y no es conocimiento que se pueda enseñar con palabras. Es una competencia de la piel. La base del faro, por fuera, adoptó una pátina nueva que no era sal. Al tocarla, los dedos no se cristalizaban, se doraban. No era color, era sensación de que la piel había visto más luz que la posible. El espejo de la cocina empezó a devolver mi rostro otra vez, con la salvedad de que en los ángulos se filtraba una figura que no correspondía con mi osamenta. Viví con ello como se convive con un vecino de escalera que no existe en el censo. Un temporal dio con la costa. La lluvia vino en diagonales múltiples. El viento, por fin, encontró su voz. Los remaches hablaron entre sí con cientos de timbres. La linterna se volvió un ojo regañón, enojado con el agua. El anillo intervenido, no. Ese, con una calma antipática, dejó que el exceso pasara como si fueran pañuelos. La lámpara aguantó. El reloj pidió una tensión extra. La cadena se dejó. Mis manos volvieron a ser de carne, con su cansancio común. Me acosté en el catre con el cuerpo envuelto en una cuerda imaginaria, no por miedo a caer, sino por la ventaja de estar sujeto.
No fue en ese temporal cuando supe que mi sitio ya no era del todo mío. Fue en un día manso de primavera falsa cuando la lancha volvió. Traía pan, queroseno, verduras, una carta de logística y un espejo nuevo, envuelto en paja. El hombre dejó la caja y el espejo. Sus botas marcaron el suelo con un agua que olía a tierra dulce. Sostuve el espejo contra la pared y quité el viejo. Detrás de él, en la cal, había un dibujo. Era el anillo intervenido, hecho por una mano que había usado un clavo. Debajo, una palabra escrita con la torpeza de quien escribe con guantes, aquí. No era una invitación ni un mandato. Era una etiqueta. Coloqué el espejo nuevo. Por días, devolvió una imagen más nítida de lo que deseaba. Me vi con el deterioro correcto para mi edad. El faro, por detrás, hacía su música. La niebla, por delante, se comportaba. La mano, al pasar con el paño por el vidrio, dejó una película que desaparecía al instante. El anillo intervenido se convirtió en un compañero que no exige conversación. Uno empieza a querer esas cosas que no piden, porque en su reserva hay una lealtad sin barro. Un mediodía, la luz se volvió lechosa sin niebla. El faro, más que mirar, olió. La palabra no es exacta. No tengo otra. Olió. Como huele un metal que tuvo sangre y fue lavado. La linterna emitió una nota que la oreja tradujo como aceptación. Bajé al sótano. La pila de mercurio ya no estaba. En su lugar, un círculo seco con un borde brillante como esmalte. Lo toqué. No se pegó nada a los dedos. En la pared, el círculo raspado tenía otra marca, una segunda línea, oblicua, que cruzaba la primera sin formar una cruz. Era una asimetría intencional. La seguí con el índice. El yeso se deshizo en polvo limpio. Lo inhalé. Sabe a nada. Pero es una nada que alimenta. Ya no escribía en el cuaderno con dedicación. Las páginas llenas me devolvían una historia que no necesitaba reforzar. Comencé a anotar con economía brutal. Fecha, viento, rotaciones, intensidad, reposo. Lo esencial para alguien que quizá vendría cuando yo ya no estuviera, aunque eso empezó a parecer una hipótesis distraída. La idea de que alguien más subiría estas escaleras con mis pasos superpuestos me dejó de inquietar. Me pareció lógico, conveniente, incluso sereno. Una noche con luna que no se veía, la linterna hizo un gesto que solo podrá entender quien haya vivido adentro tiempo suficiente. No fue un parpadeo ni una pérdida de fuerza. Fue un pequeño asentimiento. Yo estaba sentado, la espalda contra el metal tibio de la estructura, y lo sentí con claridad. El asentimiento no iba para mí. Iba para el edificio. Era el edificio diciéndose a sí mismo que estaba bien. Fui a la galería. La noche tenía el olor claro de las madrugadas antes de la pesca. En la línea del horizonte, esa que a veces se traga y otras se da, noté un brillo que no era de ciudad. No era de barco. Era un brillo sin fuente visible. El faro lo ignoró. Yo también. Al apoyar las manos en la barandilla, la pintura dejó en mis palmas escamas blandas que se deshicieron de inmediato. No lo interpreté. No quería. A veces las cosas son exactamente lo que parecen, pintura vieja cediendo ante un cuerpo que acepta su compañía. De madrugada, al volver al catre, el espejo nuevo me regaló un último servicio de nitidez. Vi, por primera vez sin retardo, la figura que se colaba por los ángulos. No tenía rostro. Tenía postura. Era la postura de quien sube una escalera con un cubo sin apresurarse. En su estaño, no encontraba nada de extraordinario. Sus brazos eran los míos en otro ritmo. Sus manos tenían mis manchas en lugar equivocado. Cerré los ojos. Dormí con el cuerpo en ángulo para coincidir con la barandilla sin tocarla. El final no sucedió en una escena. No hubo un grito ni una sombra que trajera solución. Fue la transformación de una costumbre en estado. El faro dejó de ser edificio y se ofreció como organillo, y yo, a cambio, dejé de ser yo, en el sentido narcisista del pronombre. El anillo intervenido encontró su pulido perfecto. La niebla se instaló como una piel razonable. Mi saliva adoptó para siempre el gusto del metal limpio. El cuaderno quedó a la mitad. No hacía falta llenarlo. Alguien encontrará las páginas y, si el edificio lo considera, sabrá lo que tiene que saber. A veces, en los silencios más densos, el faro vuelve a oler a harina húmeda y a sidra vieja. Uno se pregunta si esa fragancia llega de la playa o de algún rincón del caserón que guarda cosas muy antiguas. En esos días, la linterna les da a los cristales unas pestañas de condensación.
El quinto anillo, obediente, deja pasar lo que corresponde. Los pasos sobre la escalera no buscan discreción. El hierro, agradecido, canta con un óxido dorado. El espejo, ahora sí, devuelve una cara que no es la mía ni la de nadie que pueda ser recordado por un nombre. Es la cara de una función. No hay nada que temer aquí. Lo digo sin orgullo y sin consuelo. El miedo fue un recurso mal asignado en estos niveles de sal y aceite. Lo que hay es un trabajo lento, una digestión extendida, una luz que no pretende otra cosa que delimitar lo que la niebla decide ser cada día. Y, al final, el reconocimiento de que los edificios que merecen sobrevivir encuentran su alimento en nuestras rutinas y en nuestras rendiciones. Si alguien llega a un invierno de estos y encuentra la puerta con el mismo gemido honesto, que no se asuste si la primera noche la linterna se demora en su rotación como quien recuerda una melodía antes de cantarla. Que no crea estar solo si el espejo le devuelve un contorno que no corresponde con su cansancio. Que no pelee con la línea del quinto anillo. Que le pase el paño como me enseñaron por debajo de la piel. Que beba el agua de la galería con un poco de sal, como dicta la cortesía de este lugar. Que no se entretenga descifrando las marcas de la pared del sótano. Que acepte, si puede, que un edificio es más que lo que guarda y menos que lo que exige. Y que, cuando llegue la niebla con olor a incendio de cosas que no deberían arder, se siente a esperar el asentimiento de la linterna sin pretender entender nada. El faro, que aprendió a comer con nosotros, sabrá administrar su hambre. En los días diáfanos, muy a veces, la distancia trae un brillo que no es de ciudad ni de barco. Uno podría pensar que es la memoria de lo que el anillo dejó afuera. Yo prefiero no hablar de ello. Aquí se nos es dado mantener las superficies limpias, alimentar un fuego que no es estrictamente un fuego, tensar una cadena que mide otra cosa, y dejar que el pulso que surge de la unión de todo lo anterior haga lo que vino a hacer antes de que nosotros tuviéramos nombre. El resto es sal en las yemas, aceite en el aire, una escalera que devuelve pasos de más, y un espejo que no se atreve del todo a mentir. Con eso, y con la certeza de que el edificio sabe cuándo asentir, alcanza para vivir sin que nadie te haya explicado jamás que estás cuidando de verdad.